Olá, queridos irmãos. Hola, queridos hermanos. Hoy Estamos estamos aquí para ver semana 2 la semana número 2 del alimento diario, cuidado para no ser descalificados. En la semana pasada estuvimos con ustedes y vimos la introducción del camino del pueblo de Israel en el desierto, que representa nuestra carrera espiritual. Hablamos sobre Cristo, la piedra espiritual que nos sigue, nuestro pan espiritual, nuestro alimento espiritual, nuestra bebida espiritual, y la piedra espiritual que nos sigue y que nos fortalece durante este camino. Hoy vamos a hablar sobre algo muy serio. El tema es cuidado para no ser descalificados, que es también el título de este alimento diario. O sea, hay una posibilidad de que nosotros no concluyamos nuestra carrera. Para eso voy a leerles a ustedes, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Esto fue el comienzo, el inicio del camino, que representa también nuestro nuestro bautismo, y alimentarnos del Señor y andar en nuestro camino cristiano. Pero miren el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Fueron descalificados, no cruzaron la línea de llegada, no llegaron al destino. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Pablo usa al pueblo de Israel como ilustración como ejemplo para que nosotros tomemos cuidado y recibamos esta advertencia. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codicieron cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer, beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. No tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mira que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero este trecho que hemos leído está vinculado, conectado con los últimos versículos del capítulo 9, al final. Este trecho que nosotros terminamos de leer es ilustración, es ejemplo de alguien que comenzó la carrera, y este alguien es el pueblo, es algo colectivo, es el pueblo, pero fueron descalificados. Entonces, en 1 Corintios 9:24 dice: no seáis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la ventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. No tenemos que golpear al enemigo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Yo me disciplino para que no sea, habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Y ahí Pablo entra en el capítulo 10 para mostrarnos la experiencia de esta descalificación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de Egipto, comió la Pascua, las hierbas amargas, el pan sin levadura,
y salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo. El pueblo fue suplido por Dios, pero no llegó al destino. ¿Por causa de qué? Por causa de estos ítems de que habla 1 Corintios capítulo 10. Entonces voy a darles un tips a los hermanos. Ustedes lean el alimento diario con todos los detalles y los versículos. Pero si ustedes quieren tomar el paño general, el tratamiento general del 24, si ustedes pueden ministrar la palabra, este es una de las opciones que puedes adoptar. Y cuando llega al capítulo 10, usted comienza a leer los ítems del que el pueblo hizo. Usted puede volver al Antiguo Testamento y leer los trechos que son citados en el alimento diario de Números, Éxodos, que ilustran con detalles, muestran con detalles la desobediencia del pueblo, la murmuración del pueblo, la inmoralidad del pueblo, la pecaminosidad del pueblo, y así subsiguiente. Entonces, con cada versículo usted obtiene el tema relacionado con el Antiguo Testamento. Nosotros lo que leímos en 1 Corintios capítulo 10 nos muestra que todo el pueblo salió, pero toda una generación murió en el desierto. En el día lunes, a partir del versículo 23 hasta el martes, al final, nosotros abrimos un paréntesis para explicar la cuestión de ser bautizados en el Espíritu, porque en 1 Corintios capítulo 10:2 dice que y todo en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El bautismo en el mar representa el bautismo en el agua y el bautismo en la nube representa el bautismo del Espíritu. Hoy existe un concepto muy equivocado, no basado en la Biblia, de qué es el bautismo del Espíritu Santo, un concepto impreciso. Por eso gastamos 2 días enteros para explicar. Nosotros no conseguimos explicar todo, pero explicamos bastante para aclarar a los hermanos qué es el bautismo del Espíritu Santo. Pero no tiene que ver mucho con el tema central. Por eso vamos a dejar esto de lado en el tutorial. Pero ustedes pueden leer porque es un asunto importante, pero como no está en el asunto de esta semana, que es cuidar para no ser descalificados nosotros, vamos a dejar y vamos a entrar directamente en el día miércoles. En el día miércoles, nosotros vemos esta cuestión, esta advertencia de que nosotros debemos correr según las reglas. Entonces, el título del miércoles es Cuidado para hacer las reglas. En realidad, todo 1 Corintios 9, desde la mitad de 1 Corintios 9 y 1 Corintios 10 son complementarios. 1 Corintios 9 habla del galardón, algo positivo, y 1 Corintios 10 habla de la advertencia que corresponde al último versículo de 1 Corintios 9, que es el versículo 27. Cuidado para no ser descalificado. Por ejemplo, en Mateo 25 tenemos la parábola de las vírgenes, que representan a los cristianos. No es suficiente ser la virgen, esperar al novio, tenemos que tener aceite en las vasijas. Había 5 necias y 5 prudentes, y las necias fueron descalificadas porque cuando llegó el novio, ellos no tenían aceite en sus vasijas y se apagaron sus lámparas. Y también tenemos Mateo 25, la parábola de los talentos. Aquel que recibió un talento y lo enterró, él fue descalificado. El Señor de él no exigía que él ganase 5 talentos o 2, sino que ganase 1 más. Pero él, teniendo miedo, enterró su talento y fue descalificado. Entonces, en toda la lectura de estos días nosotros damos ilustraciones. Entonces, quien está leyendo para su edificación personal necesita entrar en los detalles y disfrutar para que esto sea una fuerza para que usted pueda avanzar y una lección, una visión que lo controle a usted, pero para quien va a ministrar la palabra,
tiene que entender estas ilustraciones y presentar a los hermanos en el tiempo que ustedes tengan con espíritu y con cargo y con peso. En 1 Corintios 6, 9 y 10 nosotros ya leímos la semana anterior que Pablo estaba advirtiendo que aquellos que practican aquellas cosas relacionadas a estos dos versículos no irían a heredar el reino de Dios. Entonces, de la misma manera, serían descalificados. Señor Jesús, el pueblo de Israel salió de Egipto. Antes de ellos comieron la Pascua, los panes sin levadura, cruzaron el Mar Rojo, estuvieron en el monte Sinaí, recibieron la revelación de Dios, pero no entraron en la tierra de Canaán. ¿Dónde dices? Hicieron un becerro de oro. Dios lo perdonó, aunque hubo muertes y castigo de Dios. Dios envió los espías para espiar la tierra. Los 2 espías entraron en la buena tierra. Ellos llegaron a destino. Ellos recibieron el premio. Pero, ¿qué sucedió? Ellos fueron desobedientes, rebeldes. No hicieron la voluntad de Dios. Y el pueblo entonces tuvo que deambular en el desierto por 40 años. No pudieron entrar. Por eso que el Señor advierte, ni todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Esto está en Mateo 7:21. Esta palabra que estoy hablando en estos días aquí no son leche espiritual, es alimento sólido, son palabras de advertencias, son para aquellos hermanos que están más crecidos. Y es muy bueno advertir a los nuevos cristianos de que necesitamos correr con una meta que es cruzar la línea de meta, la línea de llegada. Mateos capítulo 24 habla que por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero aquello que perseverará hasta el fin, ese será salvo. En el día jueves nosotros vemos la cuestión de desobediencia. Es muy serio desobedecer a Dios. El pueblo de Israel no entró en la tierra de Canaán por una sola acción, su desobediencia. En cuanto a las murmuraciones, eso podía haber perdonado Dios, pero la desobediencia fue la principal causa de que no entraron. Entonces voy a leerles a ustedes. Números 14, versículo 11 y 12. ¿Hasta cuándo me provocará este pueblo y no creerá en mí respecto con pestilencias, y haré de ti un pueblo mayor y más fuerte que este? Esto fue después que el pueblo desobedeció a Dios y no quiso entrar en la tierra de Canaán por miedo a los gigantes. Dios odia la desobediencia. Entonces Moisés tuvo que orar por el pueblo. Moisés no se aprovechó de esa situación para exaltarse a sí mismo. Él oró por el pueblo. Y Moisés apeló para la misericordia y longanimidad de Dios y oró de la siguiente manera. En Números 14, 19 dice, 14, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Dios fue perdonando, pero entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Hubo entonces perdón, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me has tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verá la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Entonces, queridos hermanos, esto está en Números 14, 19 al 23. Una cosa es recibir el perdón. Dios puede perdonar, pero otra cosa es entrar, estar apto para entrar en el reino. Es como Esaú y Jacob. Esaú vendió su primogenitura para Jacob y después se arrepintió. Entonces Dios podía haberlo perdonado, pero no podía tener más su primogenitura. El pueblo ya estaba bien cerca de la frontera para entrar en la tierra de Canaán. Pero por causa de su desobediencia, Dios dijo que ninguno de ellos entrarían.
ninguno de ellos vería la tierra que Dios prometió a sus padres. Entonces, la desobediencia es algo serio. En el día viernes vemos los ejemplos. Pablo habló en 1 Corintios 10, 6. Estas cosas se han tornado ejemplos. Entonces, en Números 14, 26, el Señor dice lo siguiente. El Señor habla a Moisés y a Aarón. He oído las murmuraciones que el pueblo de Israel dice. Cuidado, hermanos. Esto es algo que nosotros hacemos mucho. Nuestras murmuraciones, muchas veces, hasta las murmuraciones aquellas que nosotros ni pronunciamos con nuestra boca, está en nuestro corazón, murmuramos en nuestro corazón y reclamamos. Y Dios oye, Dios odia la murmuración. Cuidado, esto es algo terrible. Esto molesta a Dios. Entonces que el Señor dice, 28 al 30 de Números 14 dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ellos, excepto a Caleb y Josué, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Esto es simbólico, que nos muestra, los vencedores serán la minoría. La mayoría va a caer en el desierto. Hoy también, la mayoría de los cristianos no van a alcanzar, tendrán la vida eterna, pero la gran mayoría de los cristianos no va a llegar a reinar en el reino milenial. Pesa en el corazón hablar esto, pero esto también representa en Apocalipsis capítulo 12, donde los vencedores son representados por el Hijo varón y también por las primicias. Señor Jesús, entonces, si usted lee todo este día viernes, ¿qué va a ver usted? Murmuración, murmuración, murmuración. Y el Señor hablando, por causa de tu murmuración, usted no va a entrar. Dios les dijo en Números 14, 31 al 36, pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serán por presa, y yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. En cuanto a vosotros, vuestro cuerpo caerá en el desierto, vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestro cuerpo sea consumido en el desierto. Y el Señor dijo, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Ustedes pueden leer estos versículos a los hermanos y, claro, leer a nosotros mismos. Solo Josué y Caleb entrarían. Y Hebreos, el autor dice, ¿contra quién se indignó por 40 años? Hebreos 3, 17. Y al fin, con relación a esta incredulidad del pueblo de Israel, Judas escribió, quiero que recordéis en el versículo 5 de la epístola de Judas, aunque estén conscientes de una vez por todas que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacado de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Incredulidad, la desobediencia. Nosotros necesitamos creer en la palabra del Señor, nunca dudar en lo que el Señor habla, nunca dudar. Si Él dice que quiere usarnos, necesitamos confiar en la palabra del Señor, cooperar con Él. En Él nosotros tenemos todo lo que necesitamos para seguir adelante en este camino. Él es nuestro maná, Él es el agua que nos suple, la roca.
Señor Jesús, No sábado, que nos sigue queridos para irmãos, suplirnos falamos con de não perder agua. o foco. En el día sábado, queridos hermanos, hablamos de no perder el 1 enfoque, Coríntios 10:6 no fala, perder el enfoque. estas coisas se tornaram exemplos En para nós, 1 a fim de que não Corintios cobicemos as 10:6 dice coisas más así: como eles cobiçaram. estas cosas se han tornado ejemplos Então, não quer dizer com isso que a gente não pode ter para no outros codiciemos planos, las ter cosas malas como projetos ellos para suas codiciaron. vidas Quiero pessoais, decir famílias, con assim esto por diante, mas tem que no tomar podemos cuidado tener com otros essas coisas que planes, roubem o nosso coração. proyectos para Desvien nuestra do vida propósito. personal, familia, pero En tenemos que Números tener cuidado para que esto no robe nuestro corazón y nos desvíen del propósito. Y Números 11:14 dice que el pueblo deseaban las comidas de Egipto porque los volvieron a orar y dijeron, ¿quién nos dará carne a comer? Ellos perdieron a comer. Era el pueblo sin identidad, vivían en la periferia, no estaban en el centro del pueblo, sin identidad. Entonces, nosotros necesitamos entender, queridos hermanos, que hoy nosotros necesitamos, en esta carrera que nosotros estamos en la recta final, nosotros precisamos realmente estar comprometidos y enfocados. En el libro de Hebreos, capítulo 3, 10, dice así: así como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la provocación. En el versículo 11 dice, no entrarán en mi descanso. En el capítulo 3, 12, 3 dice, jamás suceda en vosotros cualquiera perverso corazón de incredulidad que los aparte del Dios vivo. O sea, es incredulidad de nosotros en la palabra de Dios, en sus promesas, que nos van a impedir que entremos en el descanso, que crucemos la línea de llegada, la meta. Nosotros necesitamos creer en la palabra del Señor. Pablo dijo que él proseguía a la meta, olvidando las cosas que quedaban para atrás y avanzando para las que estaban delante de él. Y por último, en el domingo, el tema central es la idolatría. Y el título es Aprender de los errores. Entonces, si usted lee 1 Corintios 10:7, dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Entonces, la idolatría no es solo adorar una imagen, una estatua. El mundo actual hoy es idolatría. La comida, la bebida, diversión, el placer mundano es lo que se presenta hoy en el mundo turístico, los restaurantes. No es pecado ir al restaurante, pero lo que existe hoy, siempre en las propagandas, aquellas comidas, las borracheras, diversión. Y así, eso, Éxodo 32, 1 al 6, cuando Aarón hizo el becerro de oro, y en el día siguiente el pueblo se levantó y ofreció holocausto, ofrendas pacíficas, y durante de las fiestas se sentó para comer, beber y se levantó a divertirse. Este es el mundo de hoy. El mundo del siglo XX y también el mundo del siglo XXI, la idolatría, que es comida, bebida y diversiones. En 1 Corintios 10, que nosotros ya leímos, cayeron en un solo día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuráis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estos son ejemplos que ustedes pueden leer. Los versículos del Antiguo Testamento están en el alimento diario. Todas las referencias ustedes pueden leer para que nosotros podamos pasar a los hermanos y para nuestro aprender. Son todas ilustraciones que Pablo usó para mostrar por qué cayó en el desierto el pueblo de Israel. Haced todo sin murmuraciones. Ustedes saben que la murmuración no nos causa bien.
Esto tiene un efecto psicosomático en nuestra salud, las murmuraciones. Entonces, Pablo dice en versículo 11, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Realmente estamos al final de los siglos. Entonces, cuidado. Versículo 12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y para encorajar, tenemos un pasaje que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Entonces, en verdad, la secuencia es 100 simple de 1 Corintios 9, 24 al 27, hablando para que advirtiéndonos que tomemos cuidado. Todo está en contexto del galardón. El galardón está allá, pero nosotros tenemos el peligro de ser descalificados. En el capítulo 10, del 1 al 13, nos muestran los casos. ¿Por qué el pueblo de Israel fue descalificado? Todas las ilustraciones que sirven como ejemplo para nosotros. Vamos a correr y para perseguir esta carrera que está delante de nosotros para alcanzar el premio. Pero por otro lado, hay un riesgo que por la incredulidad, murmuración, desobediencia, falta de unanimidad, falta de unidad, nosotros seamos descalificados y no alcancemos nuestra meta. Que Dios nos bendiga y nos dé fuerza para proseguir. Si esta palabra lo ayudó a usted, haga su comentario aquí en abajo. Hasta la próxima oportunidad.